Sí, miren, señores, hemos observado, escuchamos del ministro de la presidencia, perdón, y que hay que irse acostumbrando, la información de que posiblemente el Estado, Lisandro Macarrulla, el gobierno se aventuraría o decidiría vender utilidades, vender las empresas privadas o las empresas donde el Estado tiene participación accionaria y tiene actividad comercial. No son muchas las empresas, por lo menos las empresas del sector eléctrico son Itabo, Jaina y Punta Catalina. Según se establecía, para recuperar un poco del déficit fiscal que tendríamos entre otras cosas, por la pandemia. Y yo me decía, primero, en el caso de Punta Catalina, que ha habido tantas posiciones gubernamentales, y vuelvo y hago referencia al programa de gobierno, porque el programa de gobierno pasado se cumplió en un 90%. Y eso es algo que usted puede agarrar un check-in list y verlo. Usted podía estar de acuerdo o no, pero ellos cumplieron su programa de gobierno y orientaron sus ejecutorias y sus políticas públicas al cumplimiento de su programa de gobierno. Y nosotros vimos que el Partido Revolucionario Moderno temprano presentó su programa de gobierno, después le hizo unas modificaciones y presentó también su plan de los 100 días. Pero también están las declaraciones de el hoy presidente Luis Abinader. Se le preguntó de manera muy clara y él así mismo respondió sobre Punta Catalina y dijo que no serían vendidos. Después el ministro de Energía y Minas, que es el rector en esos sectores, pues también afirmó que no serían vendidos. El otro día también lo reafirmó de alguna forma el presidente Luis Abinader al decir que la privatización que la gente estaba reclamando no se refería de ninguna manera a empresas públicas, sino a iniciativas como el puerto de Manzanillo, la carretera de Santiago a Puerto Plata y otras obras de infraestructura. Y yo le digo a las nuevas autoridades, al gobierno, que deben de tener en cuenta lo que significa ese discurso desde el punto de vista de la mirada que se está dando hacia afuera, porque no veo otra forma de que haya participación privada que no sea una fuerte inversión extranjera para el caso de Punta Catalina, porque Punta Catalina es el resultado de la falta de respuesta del sector privado. El Estado dio muchas señales, fue muchas las negociaciones, las presentaciones, los diálogos con el sector privado a ver si se motivaban a invertir en una planta que tuviera esa naturaleza o ese tamaño, y pues no se logró una estimulación suficiente. Por lo tanto, y en medio de la pandemia y ante un sector empresarial que casi ha recibido ayuda en un gran porcentaje, es difícil que aquí aparezca los capitales suficientes para poder hacer una licitación pública que pueda tener una participación importante del sector privado. Las demás otras empresas que nosotros sabemos donde el Estado tiene participación, parte del sector eléctrico, está Molino, hay inversión en minería, todavía hay inversión en el sector cañero. La mayoría de las empresas reformadas son empresas que están generando utilidades, son empresas que tienen rentabilidad, que están en manos privadas su manejo, ciertamente, pero con participación, e inclusive la participación del Estado es mayoritaria y controlan en sus consejos o sus organismos de dirección. Hay que ver hasta dónde resulta oportuno
y conveniente. Yo creo que debe hacerse un ejercicio más de consenso primero, de análisis sobre la posibilidad de comprar empresas que están generando utilidades, que son rentables y que ya de por sí son de los pequeños ejemplos de alianza público-privada, que es uno de los horizontes de este gobierno, uno de los mecanismos que ha prometido este gobierno, y qué bueno que es así, para el gobierno desapoderarse de esas utilidades, pero además para pagar deudas que se estarían generando inmediatamente, estuvieran amortizando, porque son el producto de una crisis, y que además, desde el punto de vista económico, hasta dónde conviene tú vender tus utilidades y tus acciones para pagar deuda, cuando con esas acciones tú estás produciendo pues utilidades, estás teniendo rentabilidad. Yo creo que hay que buscar ideas más nuevas, más novedosas. Hay que convocar mucho más al liderazgo nacional, si usted lo entiende así, o ellos mismos buscar más análisis sobre la pertinencia de esto y actuar de manera más unificada, porque también las señales de inversión se dan desde el Estado. Donde el Estado se desapodera, el Estado tiene que regular si es un sector que opera en régimen de competencia. Eso es algo, oye, ese es el ABC de la dinámica. Y sí, lo que se alega es que el Estado ha sido tímido participando, aún teniendo el control accionario de esas empresas. Ya usted se imagina lo que va a ocurrir regulando hacia afuera, en sectores como eso, donde nosotros tenemos participación. Primero hay que ver qué hemos logrado a través de la participación accionaria, cómo no hemos manejado como dueño mayoritario o como accionista mayoritario. A ver si podemos afinar por ahí, porque son empresas con muchas utilidades, muchas. Son empresas que son exitosas y gananciosas. Tal vez por ahí pudiéramos hacer el primer ejercicio y después ver hasta dónde la situación internacional, porque nosotros estamos afectados muy grande por un choque externo, de dimensión mundial, que no avisora en ningún momento a terminar. O sea, no tenemos la seguridad para hacer un pronóstico acabado de cuándo pudiera terminar. Ayer la OMC dice que 2 años pudiéramos durar con la presencia del coronavirus de manera que afecte bastante los grupos poblacionales. Entonces yo quisiera ver tomarse una decisión así, más pensada. Vamos a tratar de hacer realidad esas alianzas público-privadas, o vamos a trabajar con las empresas donde el Estado tiene participación, que no son tan bollantes, que no son tan rentables. Vamos a empezar con las distribuidoras, por ejemplo, y dentro de las distribuidoras la menos rentable, o con modalidades dentro de ellas, como es tratando de abrir la comercialización de las empresas distribuidoras por zona a la inversión, a la participación privada. Vamos a hacerlo un poquito más al paso. Vamos a tratar de superar ahora, en estos tiempos que tenemos más tranquilidad, las barreras fitosanitarias que no nos permiten, por ejemplo, tener acceso a mercado en productos cárnicos, por ejemplo. Vamos a hacer cosas novedosas. Vamos a medir el impacto, por ejemplo, en el caso de la carne y los embutidos, que somos competitivos en algunos. Asunto es que nosotros no hemos podido homologar nuestras normas sanitarias para poder tener acceso al mercado. Cosas como esa nosotros podemos ver si las hacemos antes de pensar en vender empresas rentables, con lo que eso significa para afectar a la República Dominicana y para la señal que envía hacia afuera a la inversión extranjera, cuando el Estado se está desapoderando de activos tan importantes como eso, porque todo en la economía está bastante conectado.